Hola a todos y todas. Hoy día les traigo esta lección que se llama Introducción a la metodología para carreras de la salud. Entonces, vamos a hablar sobre los aspectos generales de la investigación en salud. Así que vamos allá. Entonces, el problema que nos encontramos es que generalmente se necesita hacer una tesis o algo similar para obtener el título en las diferentes carreras de la salud como odontología, nutrición, química y farmacia, kinesiología y enfermería. Sin embargo, generalmente o no existe el ramo de metodología de la investigación, que es el necesario para hacer esto, o resulta ser deficiente. Entonces, es muy difícil hacer este trabajo de investigación y en muchos casos que me los he encontrado, todo esto que les estoy mostrando viene de mi experiencia de más de 5 años enseñando metodología de la investigación, es que las investigaciones tienen errores graves. Entonces, su intención de generar conocimiento puede verse truncado y puede tener muchos sesgos, o peor aún, errores propiamente tal, así como directamente está mal. Y por eso es que he decidido crear esta serie de cápsulas a modo de curso para enseñarles a ustedes a hacerlo porque hay una necesidad muy grande. Bueno, y la segunda idea que vemos en gris es que para prácticamente todos los estudios de posgrado ligados a la salud se necesita esto. Ahí en posgrado ya nos encontramos temas que son más transversales, donde hay gente de diferentes carreras. Por ejemplo, la gente que estudia salud pública se encuentran de diferentes carreras e incluso de carreras que no son de la salud. Entonces, la necesidad es muy grande. Entonces, si tú eres una persona que se está encontrando con una serie de dificultades, tranquilo, esto es lo más común. Entonces, aquí les dejo un glosario. Les voy a dejar también esta presentación en formato PDF para que puedan leerla y revisarla todo lo que quieran sin tener que abrir este video, con conceptos que se van a encontrar cuando hablemos de metodología en general, como experimental, cuasi experimental, metodología propiamente tal, muestra, revisión, material y métodos, ya que son conceptos que se van a utilizar todo el tiempo y que es necesario manejar desde el principio. Aquí hice un pequeño cambio de luz para que me pudieran ver un poco mejor. Bueno, las consideraciones para que ustedes sepan en las investigaciones de salud es que primero los métodos que se ocupan aquí son muy diferentes a las de otras materias, porque podríamos pensar que la manera de generar conocimiento se parece a la de las ciencias exactas, pero no se parece. Entonces, si ustedes se ponen a leer investigación eh, de otros ámbitos, lo más probable es que no aclaren sus dudas. Por eso les recomiendo leer de su ámbito en particular. Por ejemplo, si estudian enfermería, leer papers de enfermería. Como les digo, a veces están malos. Miren, si es un paper publicado en una revista científica, no, debe estar bueno, pero si es una tesis de su misma universidad o de otra, podría tener errores. Pero les recomiendo eso, quedarse en su campo para poder entender las lógicas detrás de cómo se hace la investigación para su campo propiamente tal. Y también les puede pasar que si hablan con una persona que se dedica a la investigación, pero por ejemplo en otro campo como la ingeniería, puede ser que esa persona les quiera ayudar y les dé consejos que parecen muy buenos y la persona parece muy segura, pero no sabe que en el ámbito de la salud esto es muy diferente. Entonces les recomiendo quedarse en su ámbito o en el de la salud, porque va a ser medio transversal. Lo vamos a ver en una tabla un poco más adelante. Lo segundo es que generalmente se deben pedir permisos y hacer declaraciones de ética para que consideren eso en la planificación del tiempo que van a ocupar para la investigación. De que de repente uno quiere empezar a levantar datos pero no tiene los permisos, entonces no puede éticamente hacerlo. Eh, y tercera consideración es que si no tienes un campo clínico donde levantar datos, datos primarios, o sea que tú como investigador o investigadora seas la primera persona que los levanta y que los registra, es mejor hacer una revisión. También pasa eso con la gente que tiene poco tiempo. O sea, la gente que no tiene campo clínico y la que tiene poco tiempo se le recomienda hacer una revisión.
¿Por qué no tienes campo clínico? Puede que no estés trabajando en este momento, puede que tu contrato se vaya a acabar prontamente. Entonces, en ese caso, para no tener que depender de este espacio, mejor hacer una revisión. Y por último, aunque la revisión parece la solución a todo, porque no requiere permisos ni el aporte de terceros, tiene la desventaja de que lo más probable es que tu docente o profe guía no se interese por tu investigación, entonces te deje solo. Eso es muy común. Entonces, si es que no tienen claro cómo hacer una revisión, pueden buscar tutoría de tesis conmigo o con otra persona que les pueda ayudar y así sentirse acompañados y poder avanzar de una manera más eficiente. Para esta diapositiva saqué el video para que puedan ver la tabla completa, donde puse las 5 carreras más comunes que me he encontrado haciendo investigación. Hice una tabla muy simple para poder, bueno, solo con 4 partes, para que puedan entender en general cómo se ubicaría sus carreras en el tema de la investigación. Todas existen en pre y posgrado y les muestro el tema de cuantitativo y cualitativo porque lo más común es que las carreras de la salud trabajen solo con el enfoque cuantitativo. Es lo más común. No es que solo exista de esta manera. Entonces, el tema cualitativo existe y es muy interesante también. Entonces, aquí les dejo las maneras en que cada carrera generalmente abarca la investigación cuando elige uno de estos dos enfoques. Si se fijan ahí pueden, si quieren pueden hacer pausa para revisar o después pueden verlo en el formato PDF. Bueno, también les dejo los métodos más comunes. Recuerden que esta lección es solo introductoria, por lo cual lo que se dice acá es más o menos superficial. Es para que se ubiquen en este tema, pero luego podremos ahondar. Y finalmente, en las fuentes de información, se preguntarán qué es eso. Es cuando están buscando información en qué campos del conocimiento de salud ustedes pueden encontrar información para su área. Recuerden que esta tabla es solo referencial y no es una verdad absoluta, sino que es lo más común. Entonces, volví aquí a poner la cámara y les hago una pregunta, que es una pregunta que ustedes mismos deben hacerse a la hora de plantear su investigación, su tema, es si mi tema va a ser un aporte al conocimiento o a la aplicación práctica. ¿Por qué? Porque las investigaciones siempre deben ser un aporte al conocimiento. Me refiero a como cuál es el aporte más importante. Porque para que se apruebe un tema de investigación, debe ayudar en algo a el avance de su área. No se deben hacer investigaciones en cosas que ya se entienden. No debes hacer una investigación planteando una pregunta o una hipótesis que tú ya sabes responder, porque eso no tiene sentido. O sea, el esfuerzo cognitivo que hacemos como humanidad para entender las cosas debe tener una aplicación. Entonces, si es principalmente un aporte al conocimiento o a la aplicación práctica, como la práctica clínica, eso dependerá de qué tan estudiado sea el fenómeno, o sea, el nivel. Por ejemplo, si ustedes están estudiando un diagnóstico que es muy nuevo y se conoce muy poco, por ejemplo, en Chile, porque es algo que se sabe mucho en otras partes, pero aquí no, es algo de que el conocimiento es poco en Chile, porque lo están estudiando en Chile, o sobre cierta población en la que nunca se ha estudiado. Entonces, si el conocimiento es poco, eh, es un aporte principalmente al conocimiento, porque vamos a aportar a que se sepa más. Y si el conocimiento es mucho, tiene más una aplicación práctica, porque ya otras personas antes describieron los antecedentes y explicaron el fenómeno, entonces nosotros podemos ir aún más allá. ¿Cuál es mejor y cuál es peor? No hay mejor ni peor, sino que es el lugar del que nos paramos. Entonces aquí les puse dos fotos, la de una piscina para niños, que es poco profunda. A mí me gusta usar la metáfora de la piscina con respecto al conocimiento, que la piscina puede ser uno estar en la superficie, hundirse un poquito o hundirse mucho para trabajar esto del conocimiento. Entonces, la piscina para niños
No es que sea peor, sino que es necesario partir desde algo poco profundo para que podamos entenderlo. Y la otra piscina donde podemos ver gente buceando y claramente hay una profundidad mucho más grande, eh, es porque ya se sabe más, el conocimiento es más profundo, entonces vamos a buscar cosas mucho más específicas e incluso podremos eventualmente crear soluciones. Esa es la diferencia de ambas, no hay una mejor ni una peor. Entonces, esta es la última diapositiva donde muestro los pasos a seguir del proceso de investigación en salud. La idea es que esto les dé una pauta para que vean que no es tan difícil hacer esto. Primero, elige el tema de interés, luego se evalúa dónde se puede aplicar, si es que tenemos campo clínico o no. Luego vamos a leer lo más general del tema que elegimos y luego redactamos una pregunta de investigación o hipótesis. Incluso pueden ser ambas, pero dependerá del enfoque de la investigación. Generalmente en la investigación quanti, la de datos, la más común, se plantea una hipótesis y en la quali, la de las ideas, se plantea una pregunta. Eh, Luego vamos a ver cuál es el mejor método para nuestro caso. Vamos a seleccionar la muestra. Dependerá del tipo de investigación, si son pacientes o son, eh, son papers, son fuentes de información secundaria. Entonces, para seleccionar la muestra, usaremos los criterios de inclusión y exclusión para ambos casos, pero eso lo veremos en otro video más profundo. Luego diseñaremos cómo se aplica el método, eso se llama cómo diseñar la metodología o el diseño de la metodología. Luego pediremos permisos si es que es necesario. Aplicaremos el método, discutiremos los resultados, porque se van a obtener lo que llamo resultados crudos, que es lo que encontré pero sin analizarse ni discutirse. Luego se van a discutir, que es comparar con lo que ya se sabía. Por último, se escriben las conclusiones, que es algo bastante simple en realmente las conclusiones. Y por último, se presenta y defiende la investigación. Si es que tú te sientes muy perdido o perdida con este tema de la investigación en salud, esta diapositiva es perfecta para ti porque te va a dar ese marco que necesitabas. Y terminamos entonces la clase de introducción a las metodologías de la salud. Muchas gracias por tu atención. Y finalmente te invito a que le cuentes a tus colegas sobre este curso para que puedan pedir tutoría de tesis conmigo o puedan adquirir este curso de manera individual. Entonces nos vemos y quédate para más videos. ¡Chao!